Bueno, ahí lo tengo, ya empezamos a grabar, ¿sí? Bueno, voy a cerrar acá. Cualquier duda que tengan, se pueden desmutear y hacen la pregunta o hacen la pregunta a través del chat. Aclaro una cosa, como yo ahora voy a estar compartiendo pantalla y demás, no voy a poder ver el chat al mismo tiempo, así que cualquier duda o dudas que vayan surgiendo, te pido, Mariano, me avises cualquier cosa y lo vamos a ir dejando para, me van avisando si hay alguna duda, ¿sí? Pero siéntanse con la libertad de desmutearse para hacer cualquier pregunta, porque la idea de la clase es también que podamos interactuar y que no sea una clase donde uno solo expone, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla cerca, porque vamos a ir para atrás, vamos a ponerlo lindo, ahí está para que puedan ver. ¿Ven todos la presentación? Y no, bueno, si alguno no ve, se desmutea y me avisa. Bueno, entonces, el tema de hoy y lo que vamos a ver hoy es un texto de Karl Popper, ¿sí? Karl Popper es un filósofo que, bueno, que nació en 1902 y falleció en 1994. De sus principales obras, esto yo entiendo que también lo habrán visto en teóricos, un poco del contexto, de las principales obras que tenemos de este autor, pero que voy a correr esto. A ver, voy a admitir a alguien, disculpe. Bueno, entonces de las principales obras que tenemos del autor, tenemos, bueno, La lógica de la investigación científica, que nosotros es el tema, el capítulo 1 de esta obra es la que vamos a ver hoy. También tenemos como conjeturas y refutaciones, que ustedes van a ver un texto de este libro también en teóricos. Otra de las obras importantes es La miseria del estoicismo, sigo admitiendo, y La sociedad abierta y sus enemigos, entre las principales obras que podemos encontrar de Popper, ¿sí? Nosotros, como les dije, vamos a ver el capítulo 1 de La lógica de la investigación científica, ¿sí? Es un libro publicado por primera vez en el año 1934, ¿sí? Y este capítulo 1 se titula Panorama de algunos problemas fundamentales, ¿sí? Para que entendamos y pongámonos un poquito en contexto con respecto al tema a ver y al capítulo que vamos a ver nosotros ahora. Este texto de lo que vamos a ver en este texto, vamos a escuchar o vamos a leer que Popper habla de ciencias empíricas. En este caso, y en este creo que único caso en prácticos, es el único texto en el cual, cuando hablamos de ciencias empíricas, Popper se va a estar refiriendo a las ciencias naturales, ¿sí? Hablamos, digamos, a la química, a la física, a la biología, ¿sí? Este es un texto clásico y lo que nos sirve a nosotros es ver cuál es la discusión, ¿sí? En un contexto tan importante con pleno auge de las ideas del positivismo lógico, el empirismo lógico, a principios del siglo XX, bueno, principios década del 20, ¿sí? Del siglo XX, y un poco cuando nosotros escuchemos o leamos que habla acerca de ciencias empíricas, vamos a estar o van a estar refiriéndose a la física, a la química, a la biología, ¿sí? Eso como aclaración, ¿sí? Un poco para que tengamos esta idea. Y bueno, para ubicarnos también espacio-temporalmente con respecto a esta obra de Popper. Popper es un autor que él se va a formar en Austria, en Viena, en pleno momento de auge de las ideas del positivismo lógico, empirismo lógico o inductivismo, como lo encontremos. Va a ver en el texto que Popper va a hablar puede hablar de empiristas lógicos, empirismo lógico, inductivismo, positivistas. Todos son los representantes de esta escuela del Círculo de Viena, donde, por ejemplo, uno de los principales... Al fin logré entrar. Donde, chicos,
Les pido que se silencien, ¿sí? A ver un momentito, ¿sí? Voy a silenciar. Ahí está. Bueno, disculpen. Entonces, lo que decíamos que en este contexto él va él se forma en la década del 20 en Austria con el Círculo de Viena y justamente él se forma en el pleno auge y las ideas del primológico y él va, en este texto, nosotros vamos a ver que va a plantear una crítica muy fuerte a las principales planteos y propuestas del verificacionismo. Por eso vamos a ver que se empiezan a ver algunos límites al verificacionismo que tienen que ver con los problemas de la validación del conocimiento científico. Si cualquier duda que tengan al respecto, les pido que vayan, se desmuteen y hagan las preguntas correspondientes. ¿Sí? Entonces, un poco para tener una idea de esto, lo que nosotros vamos a ver en este texto tiene que ver con críticas que Popper le va a realizar a las principales o a algunos planteos en torno al método científico que proponen los positivistas lógicos. ¿Sí? De hecho, Popper luego va a ser conocido como el principal defensor de la crítica más fuerte al empirismo lógico, que es a través de lo que se llama el racionalismo crítico. ¿Sí? Y el racionalismo crítico y el falsacionismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos cuestiones fundamentales que vamos a ver en este texto en torno a esta crítica que Popper le va a realizar al empirismo lógico? Gira en torno a las dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo podemos distinguir aquellos enunciados científicos de aquellos enunciados con pretensión científica, pero que no lo son? ¿Sí? ¿Cómo podemos separar aquellos enunciados científicos de aquellos enunciados no científicos? Esa cuestión, ¿sí? Digamos, se refiere a lo que es el criterio de marcación. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar aquellos enunciados científicos de aquellos no científicos? Esa va a ser una de las cuestiones que va a plantear Popper, ¿sí? Donde él va a hacer una crítica al criterio de marcación inductivista y va a proponer su propio criterio de marcación, ¿sí? Que es lo que ustedes van a ver en el texto, en uno de los, a mitad del texto, que van a ver en el apartado que habla acerca del problema de la demarcación, ¿sí? Y después la propuesta que hace Popper. Otra segunda pregunta muy importante y cuestión que Popper en lo que va a girar o en torno a la crítica que Popper le va a realizar el empirismo lógico tiene que ver con cómo hacemos para lograr la validez, ¿sí? O encontrar algún criterio o conjunto de criterios que nos permitan dar validez al conocimiento científico, ¿sí? ¿Cómo podemos justificar los enunciados científicos? ¿Sí? Y aquí esta cuestión... Profe, se te escucha como alejada. Ahora me escucho mejor. ¿Estoy mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha como muy alejado. A ver, ahí se escucha, voy a hablar más fuerte. Gracias. Vamos a admitir, esperen, voy a admitir esto con la alumna y vamos a silenciar. Bueno, sí. Entonces lo que yo les decía, bueno, lo que vamos a ver en este texto gira en torno a estas dos preguntas, ¿sí? Y este es un texto donde, digamos, todas las cuestiones o las críticas que nosotros vamos a ver y las propuestas de Popper van a... Ay, disculpen, pero tengo que admitir, acá. Bueno, entonces van a girar en torno a... Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Límites de verificacionismo sería lo mismo que límites de demarcación? No. Los límites del verificacionismo tienen que ver con los límites del verificacionismo, que es uno de los principios que plantea el positivismo lógico. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Cuando habla de límites, los problemas o los límites que tiene el verificacionismo como método, tanto para como criterio de marcación y como método de validación científica. ¿Sí? Vamos a ir, esperen que voy a ir avanzando.
así nos quedamos en esto, ¿sí? Entonces, un poco, esta la discusión, vamos a ver entonces principalmente a estas dos cuestiones. Crítica que Popper le va a hacer al inductivismo respecto a el método que ellos plantean para validar el conocimiento científico, ¿sí? Y la propuesta popperiana de respuesta a esto, y también la crítica que Popper le va a hacer al inductivismo en torno al criterio de marcación que proponen los inductivistas, y también vamos a ver en Popper que va a proponer una respuesta, una propuesta alternativa, ¿sí? Entonces, un poco para que tengamos en cuenta, este texto va a girar en torno a cuestiones de método, ¿sí? Y bueno, pero ¿qué queremos decir con método? ¿Cómo para tener una idea un poco más amplia, qué es el método de las ciencias empíricas? Las ciencias empíricas son aquellas ciencias que se refieren, ¿sí?, a cuestiones que tienen que ver con una base empírica, ¿sí? Y para separarlas de lo que son las ciencias formales, como es la lógica o la matemática, ¿sí? Les repito algo de lo que aclaré antes. En este texto, cuando hablemos de ciencias empíricas, vamos a hablar de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo procede la ciencia empírica si es una ciencia que se ocupa de analizar nuestra base empírica, nuestro mundo real? Después vamos a ver cómo lo definimos, porque también en la definición de esta base empírica también depende del enfoque que uno, o sobre la teoría o enfoque que uno esté parado, ¿sí? Pero a grandes rasgos, los modos de proceder de las ciencias empíricas son los siguientes. Por un lado, primero hay una formulación de una hipótesis y una teoría, ¿sí? Donde uno tiene una determinados problemas o cuestiones a resolver, y por eso formula hipótesis que pueden dar respuesta, como conjeturas para dar respuesta a estas cuestiones, ¿sí?, que queremos resolver con la ciencia, ¿sí? Bueno, como es una ciencia empírica, toda ciencia empírica, la única forma de pasar de una hipótesis o una teoría desde la parte teórica hacia su objeto de estudio es a través de la contrastación con la experiencia, ¿sí? A través de diferentes formas, experimentos, observaciones, ¿sí? Y obviamente, como tercer punto y sumamente importante, que es la que él brinda, en este caso, las garantías o la validez del conocimiento, tiene que ver con cómo vamos a tomar nosotros la decisión acerca de sostenimiento o el descarte de esta hipótesis o teoría original, ¿sí? Entonces, uno propone algo, lo tiene que contrastar con la realidad, y una vez que contrasta con la realidad, tiene que definir si acepta o no eso que originalmente propuso. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá es en términos generales cómo funciona digamos, el método en las ciencias empíricas, ¿sí? Entonces, para que tengamos una idea un poquito de los temas que vamos a ver en el texto, por un lado, vamos a ver lo que es el problema de la inducción, ¿sí?, que tiene que ver con, ¿es posible establecer la verdad de enunciados? Porque tengo que admitir a alguien más, esperen un momento. No es fácil esto, disculpen. Ahí está. Entonces, el problema de la inducción refiere, que es lo que ustedes van a ver en el texto, bueno, si es posible establecer la verdad de enunciados universales basados en la experiencia, ¿sí? También vamos a ver lo que es la separación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, la diferencia entre lo que es psicologismo y análisis lógico, ¿sí? También vamos a ver, como yo les decía, el problema de la demarcación, cuál es el criterio para distinguir entre las ciencias empíricas y los sistemas metafísicos, ¿sí? Y para poder entender estas críticas que Popper le va a realizar tanto desde el problema de la inducción, el problema de la demarcación, a las propuestas del positivismo lógico, tenemos que entender también que hay entre lo que es la falsabilidad, que es lo que propone Popper, y lo que es la verificabilidad, que es lo que propone el empirismo lógico, va a haber una asimetría en términos lógicos, ¿sí? Eso también lo vamos a ver y vamos a meternos un poquito en los tipos de razonamiento para entender por qué hablamos de que hay una, que la falsabilidad va a ser lógicamente aceptable y válida, y la verificabilidad, digamos, como conclusión vamos a ver que es lógicamente inválida, ¿sí? Luego, esto ya va a quedar para la clase que viene, vamos a ver el problema de la base empírica y temas de objetividad científica. Pero estos son los 6 puntos
que ustedes tienen para ver en este capítulo, ¿sí? Yo voy siguiendo así la presentación porque es la misma que ustedes tienen como material para seguir las lecturas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos un poco a meternos de lleno ya a la crítica o al planteo que hace Popper acerca del método que proponen los inductivistas para la validación del conocimiento científico. Y ahí es donde entramos en lo que es el problema de la inducción, ¿sí? Popper, esto yo lo voy a plantear acá directamente. Bueno, Popper lo que plantea, él va a estar en contra de aquella premisa que dice, ¿sí?, que las ciencias empíricas, ¿sí?, se caracterizan por utilizar un método inductivo, ¿sí? El método inductivo es el método que propone el empirismo lógico para validar el conocimiento científico. Bueno, Popper está en contra, ¿sí?, de esta premisa. ¿Estamos? Este es un planteo, piensen que en el contexto en el cual escribe Popper es un planteo muy fuerte porque es un planteo que es totalmente hegemónico en el contexto en el cual se está escribiendo, ¿sí? Entonces, para los inductivistas, cuando decimos, bueno, ¿por qué critica Popper el inductivo? ¿Qué es una inferencia inductiva? Para los inductivistas, y acá me voy para atrás, ¿sí? Esto es lo que plantean los inductivistas. Para los inductivistas, las ciencias empíricas, ¿sí?, digamos, plantean que el conocimiento deriva de la experiencia sensible, ¿sí?, y que la experiencia sensible es la única fuente de conocimiento, ¿sí? Entonces, este método, el método inductivo, implica, ¿sí?, que nosotros pasamos de observar situaciones en la realidad, de casos particulares, y a partir de eso elaboramos teorías que nos afirman que la totalidad de los casos funcionan así. ¿Se entiende? Nosotros lo que hacemos es pasamos de enunciados, de verificar la verificación de enunciados particulares a la verificación de enunciados universales. Eso es lo que plantea la inducción. O sea, una inferencia inductiva es, yo veo un cisne blanco, eso lo digo porque el ejemplo está en el texto, un cisne blanco, 2 cisnes blancos, 3 cisnes blancos, 1000 cisnes blancos, bueno, por ende puedo concluir que todos los cisnes son blancos, ¿sí? Así funcionan las inferencias inductivas. Bueno, el planteo de Popper justamente, él va a decir, las inferencias inductivas no son válidas científicamente, luego vamos a ver por qué. Entonces, lo que plantea Popper, y acá vuelvo al punto de cómo podemos justificar las inferencias inductivas, Popper dice, no hay forma de justificar lógicamente una inferencia inductiva, no hay forma de justificar que por ver una cantidad X de casos podamos concluir que todos los casos en el mundo van a funcionar de la misma manera. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, si hay dudas, no. Bueno, entonces, el problema justamente de Popper dice, no podemos tomar el principio de las inferencias inductivas como base para justificación del conocimiento científico, porque como las inferencias inductivas no son lógicas válidas, válidas lógicamente, ¿sí? Cualquier conclusión que uno saque a través de estas inferencias puede llegar a ser falsa, ¿sí? Como no son válidas, el principio de inducción no es válido lógicamente, no tenemos garantías de que las conclusiones que nosotros saquemos por este método sean verdaderas para siempre. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Entonces, esta es la principal crítica que hace Popper con respecto a las inferencias inductivas y al principio de inducción, digamos, al criterio de la inducción que proponen los empiristas lógicos, ¿sí? Entonces, lo que él dice, bueno, este tema que ya sabemos que no son justificables lógicamente las inferencias inductivas, no es algo que fue Popper el primero en verlo, ¿sí? De hecho, los propios inductivistas, empiristas lógicos, reconocían esto, reconocen que la inferencia inductiva no tiene validez desde el punto de vista lógico, ¿sí? Entonces, acá lo que hemos visto es que, y en el texto él plantea, que desde el empirismo lógico o desde diferentes planteos, vamos a ver que reconociendo el problema de inducción, que es que lógicamente no es aceptable, ¿cómo podemos seguir tomando las inferencias inductivas para que
sea la base metodológica de las ciencias empíricas, ¿sí? Porque piensen esto, las inferencias inductivas, ¿sí? Son el tipo de razonamiento inductivo se viene utilizando desde mucho tiempo atrás, no es que con el empirismo lógico empezó, ¿sí? Desde ya época de los griegos ya se usaban las inferencias inductivas y la ciencia principalmente se fue manejando a través de inferencias inductivas, ¿sí? Entonces, más allá de que lógicamente no estén validadas, bueno, veamos de qué forma podemos seguir aceptándolo como método para construir conocimiento científico. Y hay 3 posibles respuestas que podrían haberse, que se pueden dar frente a pensar en este problema de inducción. Por un lado, lo que tiene que ver con la elección de un principio de inducción, que acá eso ustedes lo van a ver en el texto, que plantea, van a ver como el problema de Hume, ¿sí? Donde lo que hace Hume es decir, bueno, Hume y otros epistemológicos, ¿no? Lo que dicen, bueno, si las inferencias inductivas, ¿sí? No son lógicas válidamente, podríamos pensar en apelar a encontrar un principio de inducción que pueda validar todas las inferencias inductivas, ¿sí? ¿Cómo podría ser un principio de inducción? ¿Cómo podríamos ver un principio de inducción? Un principio de inducción podría ser aquel principio que diga, por ejemplo, si en una gran variedad de condiciones se observa que A tiene la propiedad B, podemos concluir que todos los A poseen la propiedad B. ¿Sí? Este podría ser un principio de inducción que nos justifique las inferencias inductivas, ¿sí? Pero presentando este principio de inducción que podría validar las inferencias inductivas, Popper ve un problema ahí, porque dice, el principio de inducción que podríamos elegir para validar las inferencias inductivas tiene como lógica, como dentro de su lógica, está implícito también la inferencia inductiva, porque estamos diciendo que si en una cantidad variada de condiciones todos los A poseen la propiedad B, si en una cantidad grande de condiciones vemos que los A poseen la propiedad B, podemos concluir que todos los A poseen la propiedad B. Bueno, ¿qué pasa? Estamos volviendo a plantear que por ver diferentes casos donde se da una determinada cuestión, podemos concluir que todos los casos se van a actuar de la misma manera. Bueno, estamos de nuevo volviendo a plantear desde una lógica inductiva, ¿sí? Entonces, no podemos presentar un principio de inducción que tenga una lógica o que se siga por la lógica inductiva para validar la inducción, ¿sí? Entonces, eso nos llevaría a pensar en un principio de carácter más abstracto que permita validar las inferencias inductivas del principio de inducción. Y así sucesivamente, y llegaríamos a una regresión infinita, en la cual no podríamos nunca terminar de cerrar la validez de las inferencias inductivas. Otra respuesta, sí. ¿Qué sería un principio superior? Un principio más abstracto que diga, bueno, si en tantas condiciones, bueno, apelar a un principio que diga, bueno, si en tantas condiciones, es como que el principio superior sería, bueno, si dijimos que todos los cisnes son blancos, vimos 1, 2, 3, 4, 5 cisnes blancos, ¿sí? Por ende todos los cisnes son blancos, el principio de inducción de carácter que podía validar esto sería, bueno, sabemos que si en varias condiciones todos los A o varios A poseen la propiedad B, podemos concluir que todos los A poseen la propiedad B. No habría forma de pensar. Sería como que siempre pensar en un principio que siempre hable de, como en todos los casos, si en varios casos vemos esto, podemos concluir que siempre ha pasado. Incluso, a ver, una de las respuestas que se plantea desde el punto de vista hasta empírico, tiene que ver con que muchos dicen, bueno, la ciencia desde el tiempo de los griegos se ha utilizado método inductivo, ¿sí? Que aunque no sea válido lógicamente, ha permitido que la ciencia avance. Por ende, si siempre utilizó esto y la ciencia fue avanzando, sigámoslo usando, por ejemplo. Pero esa lógica de decir si hasta ahora funcionó o va a seguir funcionando, sigue estando implícita en la lógica inductiva, en donde decimos que si siempre pasó esto, hasta ahora pasó esto, podemos saber que siempre va a pasar lo mismo, ¿sí? Que a futuro va a pasar. Entonces, seguimos con la misma situación, de que estamos siempre apelando a la inducción para justificar la inducción, y eso nos lleva a una regresión infinita.
Otra respuesta también que desde Kant hubo con respecto a esto es plantear el tema del apriorismo, ¿sí? Es decir, bueno, lo que podemos plantear es que podemos pensar, para justificar las inferencias inductivas, pensar en que el principio inductivo es válido a priori, ¿sí? Y con eso terminamos cualquier discusión. Y una tercera respuesta que se plantea con respecto a esto es pensar que si bien las inferencias inductivas no son válidas lógicamente, entonces no podemos garantizar que la verdad que obtengamos a través de este método sea para siempre, y que sean estrictamente válidas las conclusiones que saquemos a través de las inferencias inductivas, lo que nos puede alcanzar es pensar en cierto grado de seguridad o probabilidad, ¿sí? Entonces, frente a estas tres respuestas que se ven, Popper no acepta ninguna de estas tres, ¿sí? Porque lo que él va a plantear es que el conocimiento científico se tiene que asentar, ¿sí?, sobre un método que sea válido lógicamente, ¿sí? Y porque si no terminamos cayendo o una regresión infinita o aceptarlo a priori como que esto es válido y no hay, y quedamos así, o directamente plantear que el conocimiento científico, bueno, tiene un nivel de probabilidad. Entonces, Popper no se queda con ninguna de estas tres respuestas y él va a proponer una alternativa, ¿sí?, a esto, ¿sí? Pero antes de ver, ¿queda claro esto? Una pregunta, profesora. Sí. Sí. Antes en la diapositiva anterior, cuando habla eso de, por ejemplo, que no se puede hablar en términos de seguridad del 100%, hoy en día también, digamos, la ciencia no habla de un 100% que está confirmado, siempre hay un grado de probabilidad. Los positivistas pensaban en términos, digamos, de, bueno, se puede confirmar tal cosa y ya es así, es la ley y queda así, o Popper critica eso, que tiene que haber un revisionismo constante. Eso es lo que no tengo claro. A ver, para que nos quede claro, y primero aclarar una cosa. Nosotros vamos a ver a Popper, Popper va a hacer una crítica al empirismo lógico, le va a marcar algunas fisuras, ¿sí? Va a proponer su método y demás, pero lo que tenemos que entender es que, a ver, la estadística, ¿sí? Cuando nosotros vemos muchas del conocimiento científico y vemos cómo la estadística, ¿qué es? La estadística en qué se basa, en inferencias inductivas, ¿sí? Entonces la ciencia se sigue manejando obviamente a través de inferencias inductivas, ¿sí? El problema es que lo que tenemos que tener en cuenta que lo que plantea Popper es, si nosotros queremos lograr un conocimiento concreto, ¿sí?, y realmente válido acerca de cómo se mueve el mundo, por un poco atrás, porque, de cómo se mueve el mundo, ¿sí?, nosotros lo tenemos que hacer sobre una base sólida. Y las inferencias inductivas, este método de generalizar, de si vemos muchos casos, digamos que todos los casos son así, las inferencias que nosotros saquemos a través de ese método no van a ser para siempre, ¿sí? No podemos decir que las conclusiones que nosotros saquemos a través de ese método son definitivas, ¿sí? Entonces, lo que él plantea, después, ahora cuando vayamos al método que propone Popper y demás, nos vamos a dar cuenta que hay una cuestión de validación del conocimiento científico y de en qué estado vamos a tomar las conclusiones que sacamos a través de ese método, ¿sí? Entonces, no es que a partir de este planteo no sirve la inducción, de hecho se sigue utilizando y es la base. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y lo que va a responder Popper, lo que va a decir, mira, yo sé que no tenemos ningún método lógico, método de razonamiento lógico que nos permita garantizar lograr la verdad de un enunciado universal a través de la verdad de enunciados particulares o singulares. Yo después ahora lo vamos a ver lógicamente para que lo puedan entender. No hay forma lógica de justificarlo, no tenemos forma de justificar lógicamente las inferencias inductivas, porque no podemos pasar de la verdad de casos particulares a la verdad de casos generales como una ley científica, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es pasar de la falsedad de casos particulares a la falsedad de enuncios universales. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos los tipos de razonamiento, ¿sí? Pero lo que nos va a decir, lo que nos va a terminar diciendo Popper es, mira,
yo con el conocimiento científico y con un método válido, yo no te voy a decir cómo va a ser el mundo de acá para siempre, pero sí te puedo decir cómo no es el mundo. Es medio contraintuitivo el planteo, pero tiene toda una cuestión que tiene que ver con la imposibilidad de pensar en establecer la verdad de un enunciado universal a partir de la verdad de enunciados singulares. ¿Sí? Claro. Entonces, se podría decir que en realidad Popper critica más que nada el método. Puede ser como Claro. que no es que la inducción está mal, sino que la forma en la cual llegan a esas respuestas le encuentra, digamos, fallas ahí. Hay algo que no está bien. Mira, cuando nosotros veamos la respuesta de Popper, ¿sí? De cuál es el método, él critica el método inductivo, ¿sí? Él critica el método inductivo. Y con esto voy a hacer un paréntesis. Puede ser que viendo el método inductivo y con el método que propone Popper, que es el hipotético deductivo, luego lleguemos a conclusiones muy parecidas, con la diferencia de que el inductivista te va a decir, esto es verdad, y Popper te va a decir, esto está corroborado. No es lo mismo que algo, digamos, que está verificado, con fuerza decir, esta es una verdad última y que va a ser siempre así, porque no podemos decir eso, y Popper va a decir, nosotros lo que podemos decir, luego de pasar por nuestro método, si vemos que cuando hacemos la contrastación empírica, acuérdense, proponemos teoría, contrastamos empíricamente y definimos qué hacemos con nuestra teoría, si la aceptamos o la rechazamos. Bueno, va a tener que ver con la forma en que nosotros vamos a aceptar y cómo vamos a tomar ese conocimiento científico. Por eso cuando hablamos que Popper habla de hipotético deductivo, Popper no va a hablar tanto de leyes universales de la ciencia, vamos a ver que él va a tender a hablar de hipótesis suficientemente corroboradas. ¿Sí? Los enunciados universales científicos van a ser hipótesis en términos de Popper porque, si bien no se logró hasta el momento rechazarlos, los aceptamos hasta tanto no encontremos un caso que lo niegue. ¿Sí? Claro, perfecto, gracias. Sí, igual ahora, quedan tranquilos, lo vamos a ir viendo cuando avancemos con el método y la parte de los métodos, los tipos de razonamiento, ¿sí? Bueno, antes de ir a... Esperen que... Antes de ir a la propuesta de Popper, bueno, cómo resuelve él el problema de inducción, él lo va a proponer desde su método hipotético de contrastación de teorías, ¿sí? El hipotético deductivo, ¿sí? Pero antes de ver este método, Popper plantea una aclaración muy importante con respecto a lo que tiene que ver con la eliminación del psicologismo. Y ahí, Mariano, no sé si está por ahí. Mariano. Sí, acá estoy. Ah, bueno, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. El Mariano nos va vamos a ver si nos podemos explicar un poco qué queremos decir con eliminación de psicologismo y qué es lo que quiere que nos plantea Popper en este punto, ¿sí? Cualquier cosa vos me vas diciendo de ir avanzando si querés que avance con la presentación. Dale. Avance, ¿no? ¿Uno? Dale. Ahí va. Dale, bueno. Bueno, entonces siguiendo con el desarrollo, voy a intentar reponer justamente el contenido del segundo apartado del texto, la eliminación del psicologismo, bueno, donde antes de presentar su propuesta metodológica, Popper establece una distinción específica entre la psicología del conocimiento, que trata sobre hechos empíricos, y la lógica del conocimiento, la cual se ocupa exclusivamente de relaciones lógicas. La psicología del conocimiento podríamos decir que es una disciplina que se ocupa centralmente de hechos empíricos relativos a la ciencia. Esto es, a cómo se origina una teoría, quién la genera, en qué contexto, bajo qué condiciones. Y por su parte, la lógica del conocimiento se encarga, como dijimos, exclusivamente de relaciones lógicas, digamos, de la justificación de los métodos y resultados del razonamiento científico. Entonces, el trabajo del científico consiste en proponer teorías y en contrastarlas. Ahora vean, es posible identificar
dos contextos cuando hablamos del proceder científico, del proceder de un científico, la labor científica. El contexto de descubrimiento por un lado y el contexto de justificación o validación por el otro. Entonces, el contexto de descubrimiento es una etapa inicial, un momento inicial, donde se conciben hipótesis, teorías. Es la dimensión que analiza cómo se le ocurre una idea a una persona, cómo se concibe una nueva idea. Justamente para Popper, la psicología del conocimiento se ocupa de este momento. Y lo que sí es de suma relevancia subrayar o señalar es que no existe un método para el descubrimiento. Repito, no existe en absoluto ningún tipo de método para descubrir. O sea, no hay ni método ni una reconstrucción lógica posible para concebir nuevas ideas. ¿Puedo aclarar algo? Sí, sí. Sí. Cuando nosotros explicamos, admito a alguien, cuando al principio explicamos cómo es el proceder científico o cómo funciona la ciencia científica, que decíamos, primero proponemos una teoría o hipótesis a modo de conjetura, luego la tenemos que contrastar empíricamente, porque si hablamos de ciencias empíricas, son ciencias que es un discurso que habla sobre algo de la base empírica, entonces lo tenemos que contrastar, y luego definimos, aceptamos o no. Bueno, cuando hablamos de esta separación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación o validación, el momento, este primer punto que decimos que el científico o la científica proponen teorías o hipótesis, es este primer momento, el contexto de descubrimiento, ¿sí? Donde nosotros, cualquiera que, digamos, tienen ideas a través de determinados problemas, incluso a través de la observación de lo que sea, hasta puede ser un proceso intuitivo, proponen ideas, que por ahora son ideas, son conjeturas, que para que formen parte del conocimiento científico tienen que pasar por un método, y ahí es donde pasamos a lo que sería el contexto de justificación o validación, ¿sí? Claro, claro. Como no hay método, se podría decir que es más bien un proceso influido por múltiples factores, digamos. Puede ser, como decías, la intuición, la imaginación, incluso los sueños. Una persona puede dormir y proyectar un sueño y a partir de eso concebir una idea. E incluso, algo que mencionabas antes, utilizando inferencias inductivas se puede concebir una nueva idea, lo cual bajo ningún punto de vista implica que después se pueda validar con una inferencia inductiva. Está claro que no. Pero bueno, en un momento Popper dice que en todo caso todo descubrimiento contiene un elemento irracional o una intuición creadora. Pero bueno, básicamente en síntesis no importa de qué modo se conciba la idea. Entonces, una vez que está esa idea, es necesario avanzar a la etapa del contexto de justificación y validación del conocimiento científico, como bien decías, donde el científico va a tratar de justificar aquellas ideas, aquellas hipótesis propuestas, y acá sí es, y a diferencia del otro contexto, es fundamental señalar que requieren necesariamente la existencia de un método. O sea, sí o sí tiene que haber un método para validar y justificar el conocimiento científico. En esta dimensión se involucra la rigurosidad, digamos, de los procedimientos y se pone en valor la importancia de los razonamientos lógicos. Este es el ámbito del que se ocupa justamente la lógica del conocimiento. Y bueno, como cierre, a partir de todo esto se podría extraer una conclusión, o si se quiere una reflexión, que sería que básicamente que Popper se ocupe únicamente o exclusivamente de la lógica del conocimiento científico, esto es, del contexto de justificación y validación del mismo, sin pensar o soslayando, digamos, la posibilidad de pensar en una metodología o un análisis del contexto de descubrimiento, hace que la propia concepción, la concepción popperiana, sea una concepción ahistórica de la ciencia.
una concepción ahistórica y atemporal, diría, de la ciencia. ¿Por qué? Porque básicamente a Popper no le interesa, se desentiende de en qué contexto o bajo qué condiciones contextuales se plantea una teoría o se origina una teoría. Porque de hecho no es parte de su análisis, lo deja por fuera, lo soslaya. Entonces, su análisis respecto al conocimiento científico refiere en realidad a cómo este es validado y justificado. Digamos, cuáles fueron los principios y el proceder científico para poder validar eso que se está aseverando, que se está afirmando. ¿Queda claro? Con respecto a este último punto de que Popper tiene una concepción histórica de la ciencia, esto es algo que él lo comparte con el empirismo lógico. El empirismo lógico también, ¿sí? Tiene una concepción histórica de la ciencia. El problema que pasa acá es que justamente lo que termina planteando Popper es que con el método inductivo que propone el empirismo lógico, ellos no pueden pasar al contexto de justificación porque se quedan en el contexto de descubrimiento. Porque la observación nos puede servir para proponer una teoría, o proponer una hipótesis, o una hipótesis a modo de conjetura para después, a través de la experimentación o de la observación, tratar de establecer si se concibe esto que estamos haciendo con nuestra base empírica y después de ahí sacar una conclusión. El problema que pasa con los inductivistas, para decir Popper, es que los inductivistas, dentro del contexto de justificación, el método inductivo no tiene cabida, no tiene validez, no tiene razón de ser, justamente porque el contexto de justificación es el momento en el cual nosotros tenemos que darle validez y garantías, ¿sí?, a este conocimiento científico, ¿sí? Entonces, sí, vos podés usar inferencias inductivas en el contexto de descubrimiento, no nos importa, eso es algo que, de hecho, yo siempre daba en clase el ejemplo de la Fundación Popper, que si la Fundación Popper, lo voy a decir porque estamos con tiempo, pero a veces queda. Imagínense que está la Fundación Popper que va a dar becas en investigaciones a diferentes equipos de investigación. Entonces, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Claro, se escucha medio bajito o alejado. A ver, ¿ahora se escucha? Con respecto al tema de la... Lo que pasa es que se escucha como si tu micrófono estuviera haciendo como falso contacto. O sea, por momentos se escucha bárbaro y por momentos se baja el volumen a la mitad y vuelve... Ay, perdón, de vuelta así. Bueno, ahí se escucha mejor, quizás es porque estaba muy atrás. ¿Ahí se escucha mejor o se sigue escuchando así? No, está perfecto. Bueno, sí es porque quizás a veces me pongo demasiado cómoda, me voy para atrás y no debería hacerlo. Bueno, entonces lo que les decía en este punto es que yo siempre doy el ejemplo de la Fundación Popper, ¿no? Imagínense que hay una Fundación Popper que va a dar una beca a equipos de investigación y obviamente cuando uno se presenta a una beca tiene que presentar una propuesta, ¿sí? El proyecto de investigación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos el primer equipo que que propone una investigación acerca de, bueno, vamos a ser poco originales y decir de la teoría de que todos los cisnes son blancos. Entonces, ese equipo de investigación presenta un proyecto de 1000 páginas, ¿sí? Para aplicar a la beca. Si no se escucha, me dicen, ¿sí? Entonces, imagínense que de esas 1000 páginas, el equipo de investigación de esas 1000 páginas destina las primeras 900 páginas a explicar por qué deciden estudiar esta teoría de los cisnes blancos y explican que se tomaron el trabajo de ir a diferentes países, ¿sí? A ver los diferentes cisnes de los diferentes países y en esas 900 páginas explican que han viajado y han tomado muestras e incluso con fotos que están mostrando que vieron muchos cisnes blancos y que están realmente, que han viajado por todas partes del mundo y han visto como en 100 lugares diferentes cisnes de color blanco. ¿Sí? Imagínense que esas primeras 900 páginas la definen para eso.
Luego definen que, entonces lo que plantean es, bueno, nosotros por ende, como hemos visto que hay muchos cisnes blancos, lo que nosotros, nuestra hipótesis es que todos los cisnes son blancos. Entonces, y ahí cuando explican y plantean la propuesta de validación del conocimiento, dicen, bueno, lo que proponemos es volver a ir a otros lugares, ¿sí? A encontrar más cisnes blancos, ¿sí? Y ese es un proyecto, ¿sí? Viene el equipo 2 y plantea el proyecto de que todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Y este equipo presenta un proyecto que tiene nada más que 20 páginas, ¿sí? Y plantea que quieren detectar que, o quieren, digamos, no, detectar, quieren verificar, quieren validar y quieren plantear como conjetura que todos los metales dilatan el calor, pero no explican ni por qué llegaron a esa conjetura, ni por qué llegaron a esa hipótesis, no les interesa nada. Entonces, ¿qué hacen? Las siguientes, si dije que eran 20 páginas, por ejemplo, las siguientes 20 páginas se ocupan de plantear cómo van a hacer, ¿sí? Para encontrar diferentes tipos de metales y someterlos al calor, ¿sí? Y dentro del método que ellos proponen, dicen, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de buscar todos los metales que figuran en la tabla periódica, ¿sí? Y descubiertos hasta ahora, y lo que vamos a hacer es tratar de someterlos al calor para ver si alguno de esos metales no se dilata con el calor, ¿sí? Porque en caso de encontrar algún metal que no se dilata con el calor, nosotros podemos decir que, o sea, tirar abajo nuestra idea, pero si nosotros llegamos a ver que varios metales se dan con el calor y tratamos de encontrar la mayor cantidad de metales que se den con el calor, bueno, vamos a poder aceptarla como válida, digamos, como corroborar, ¿sí? Bueno, esta está súper armado este ejemplo, pero imagínense, la Fundación Popper, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a dar la beca? Piensen ustedes. Al segundo, ¿sí? Porque no importa si te tomaste 900 páginas explicar por qué llegaste a esta hipótesis o a esta teoría a modo de conjetura. No importa cómo llegaste, no importa todos los experimentos que hayas hecho, las experiencias o la cantidad de observaciones, eso no es importante. Lo que por lo que se va a preocupar Popper es de ver cómo vos, luego de que vos tenés una hipótesis, ¿cómo lo vas a validar? ¿Sí? Y es a partir de ahí donde Popper se va a ocupar de ver y de evaluar el método. En el primer caso, el método propuesto era el mismo que estaban tomando para esas, que explicaban esas 900 páginas para sacar la conclusión o la hipótesis a modo de conjetura de que todos los cisnes eran blancos, ¿sí? En el segundo caso, no explican ni siquiera por qué llegan a esta primera conjetura, pero explican que van a utilizar el método hipotético que es de Popper y que es un método válido para aceptar o rechazar esa hipótesis. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, si se escucha mal, me dicen que ahora estoy así, porque creo que tiene que ver con que mi micrófono no es muy bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos del método hipotético deductivo, acá sí vamos a ver la propuesta de Popper, pero ya lo que tenemos que tener en claro es que cuando Popper hable, o la crítica que Popper le hace a la inducción, la hace porque la inducción no es un método válido para el contexto de justificación del conocimiento científico, ¿sí? Y lo que va a proponer ahora es un método que se va a aplicar en el contexto de justificación o validación del conocimiento científico. No importa cómo yo llego a una primera idea. Lo importante después es justificarla, validarla. Bueno, ¿qué es lo que propone? Y ahí sí voy a salirme un poco de la presentación esta, disculpen, porque yo me había hecho como un grafiquito, esperen que lo busco. Vamos a compartir, ahí está. Voy a compartir, a ver si lo encuentro acá al final. Acá está. Bueno, ahora esperen que tengo que compartir esto.
Esperen que no lo encuentro. Un momento. Vamos a salir. Esperen que, ahí está. Bueno, ven acá bien que dice esquema del método de contrastación deductiva de teorías. Sí, se ve joya, profe. Bueno, esperen que admito a alguien. Bueno, entonces, primero, ¿cómo es que, qué es lo que va a proponer Popper como método de contrastación deductiva de teorías? ¿Sí? Es lo que va a proponer entonces, siguiendo un poco esos tres pasos que decíamos que todas las ciencias empíricas, que el proceso científico sigue, lo que va a proponer Popper es, bueno, según este método, dice, primero lo que vamos a hacer es, se va a presentar una nueva idea a modo de conjetura, ¿sí? Puede ser una hipótesis, una teoría, que todavía, digamos, es una idea o una hipótesis o una teoría a modo provisoria, ¿sí? Que la tenemos que poner a prueba. Entonces, primero proponemos lo que sería una hipótesis, una teoría, ¿sí? A modo de conjetura. Vamos de nuevo, porque yo no soy muy, digamos, porque siempre me pedí el mismo ejemplo, pero vamos a la de los cisnes blancos, ¿sí? O vamos a la de todos los metales se dilatan con el calor. No, son los cisnes blancos, que esa me gustó, que se viajó un montón, no importa la cantidad de viajes que se hizo y demás, bueno. Entonces, primero, el primer paso de este método es, como dijimos, contexto de descubrimiento, propones una idea a modo de conjetura, todavía es provisoria, porque tenés que pasar, esto todavía estamos en contexto de descubrimiento, tenemos que pasar al contexto de validación. Entonces, primero, lo que hacemos es proponemos una teoría o hipótesis a modo provisoria, ¿sí? Entonces, que no está justificada aún. A partir de esa teoría o hipótesis, ¿sí? Que estamos hablando, cuando hablamos de una hipótesis, estamos hablando de un enunciado de tipo universal, que habla de todo tiempo y lugar, ¿sí? Entonces, a partir de esa primera hipótesis o teoría, lo que hacemos nosotros, o teoría porque es conjunto de hipótesis, lo que vamos a hacer es, de esa hipótesis original, ¿sí? Vamos a extraer de manera deductiva, ¿sí? Conclusiones, ¿sí? ¿Qué tipo de conclusiones, ¿sí? Si nosotros decimos que a modo provisorio tenemos nuestra hipótesis de que todos los cisnes son blancos o que todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Cualquiera de estos dos ejemplos, por ejemplo, si decimos que todos los cisnes son blancos, deductivamente podemos decir que todos los cisnes de Argentina, por ejemplo, son blancos, que todos los cisnes de Brasil son blancos, que todos los cisnes y ahí ir a todos los países, por ejemplo, o decir que todos los cisnes del continente americano son blancos, y seguimos bajando. Si decimos que todos los cisnes son blancos y que todos los cisnes, por ejemplo, de Argentina son blancos, podemos decir que todos los cisnes que hay en la ciudad de Buenos Aires son blancos, seguimos acá, que todos los cisnes de la provincia de Buenos Aires son blancos, etcétera, etcétera. Y podemos ir bajando. Si decimos que todos los cisnes de la provincia de Buenos Aires son blancos, podemos decir que todos los cisnes de la ciudad de La Plata son blancos, y podemos decir que todos los cisnes del zoológico de La Plata son blancos, ¿sí? Hasta acá estamos construyendo nuestra teoría. Acá utilizamos, ¿sí? Acá, a diferencia de la inducción, que vamos de lo particular a lo general, acá vamos de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahora estamos en el contexto de armado de nuestra teoría, ¿sí? En el contexto de armado de nuestra teoría, donde primero, contexto de descubrimiento, no nos importa cómo llegué a esto, bueno, yo acá estoy construyendo mi teoría, ¿sí? Entonces yo digo que si todos los cisnes son blancos, sin ir a nuestra base empírica, voy a ir construyendo mi teoría y voy a bajar el nivel de generalidad de lo que planteo para ir a casos más concretos, ¿sí? Hasta llegar a el cisne o los cisnes que hay en el zoológico de la ciudad de La Plata, ¿sí? Entonces,
a partir de eso, una vez que yo saco, lo que yo hago es extraigo estas conclusiones, ¿qué voy a hacer? ¿En qué consiste mi método de contrastación deductiva de teorías? Es que yo voy a empezar a comparar, ¿sí? El tercer paso sería, luego de mi hipótesis y sacar las conclusiones, el tercer paso es la comparación, ¿sí? De las hipótesis que yo fui sacando, ¿sí? De estas de hipótesis o enunciados más de nivel de particularidad más bajo, ¿sí? Compararlas entre sí, esperen que la perdí, compararlas entre sí, compararlas con otras teorías, por ejemplo, y también con la comparación con nuestra base empírica, ¿sí? Que este sería el punto que estamos diciendo. Esto primero son 3 pasos, ahora yo les voy a explicar en qué consisten estos 3 pasos, pero son 3 cosas. Propongo mi teoría. Después de mi teoría, ¿sí? Voy a través de la lógica deductiva, voy a ir bajando el nivel de generalidad de lo que estoy proponiendo para llegar a enunciados de carácter singular, ¿sí? Bajo de la generalidad, voy para abajo, ¿sí? Una vez que yo ahí tengo planteado esta estructura, lo que hago ahí sí, que esta sería el conjunto de mi teoría, lo que yo hago es un paso al momento digamos, de contrastación de la misma, donde yo ahí también utilizo el método, ¿sí? Ahí es importante el método que nosotros vamos a utilizar. ¿Está bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Profe, tengo una pregunta. Sí. Entonces, el primer y el segundo paso corresponden al contexto de descubrimiento y ya el tercero, que correspondería a la contrastación, corresponde al contexto de justificación. Mira, en verdad, siendo estrictos, el contexto de descubrimiento responde a la primera parte, a esta H que aparece acá, que es mi teoría que yo propongo de cómo, no importa cómo yo llegue a esto, ¿sí? Ahora, sí, esta segunda parte, mientras ahí, lo que yo tengo que hacer es, acá yo estoy proponiendo esto, bueno, ¿cómo hago yo para poder validar esto que estoy diciendo? Yo a partir de ahí tengo que empezar a tener un método, ¿sí? Entonces, mi método va a ser cómo yo voy construyendo mi teoría para abajo, ¿sí? O yo ¿sí? El método va a implicar, y ahora te digo, son 4 procedimientos, ¿sí? De metodológicos. Bueno, está bien. O sea, que el contexto de descubrimiento es acá, es en la H. Yo después cuando voy bajando, ahí ya estoy usando, tengo que hacer un método, porque si yo acá, en este punto, para ir, ¿por qué te digo que ya el contexto de descubrimiento es solo acá? Porque cuando vos bajás y construís vas construyendo para abajo los enunciados de tu teoría, si vos acá no utilizás un método, cuando quieras contrastarlo con tu base empírica, va a haber errores. Entonces vos ya acá, cuando vos empezás a bajar acá, ya estás utilizando un método deductivo, un método válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad el método y la contrastación no es solo con la base empírica, va a decir Popper. ¿Sí? Ahora, ahí es donde entra en juego los 4 procedimientos que plantea Popper de contrastación de teoría. Estos 4 procedimientos, ¿sí? Ahí es donde empezamos a utilizar realmente, digamos, estamos ya en el momento de la justificación del conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, ahí los 4 procedimientos son, por un lado, primero lo que tenemos que hacer, acá ya estamos, lo que te digo es, en pensar en por qué decimos que ya para armar para abajo tenemos que tener un criterio más riguroso. Porque, digamos, son 4 procedimientos. El primer procedimiento de contrastación de una teoría tiene que ver con analizar la coherencia interna del sistema teórico. Todo esto, ¿sí? ¿Cómo analizamos la coherencia interna de este sistema teórico comparando, lógicamente, todas estas conclusiones? ¿Sí? Ay, esperen que se me va Entonces, el primer paso es comparo si mi teoría es una teoría sintética, esto significa que agrega información, o es una teoría tautológica. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por un lado tenemos, la primera contrastación, que es ver la coherencia interna del sistema.
¿sí? Imagínense, si yo bajo acá, yo tengo que ver que, si yo digo que todos los cisnes de Argentina son blancos, yo no puedo llegar acá al último punto de decir el cisne o los cisnes del zoológico de Ciudad de Buenos Aires son negros. Acá ya hay algo mal, algo que yo hice en la teoría, ¿sí? O decir, o encontrar que entre esta y esta se contradicen entre sí. Yo primero tengo que encontrar la coherencia interna, ¿sí? Luego, lo que tengo que hacer, como les decía, es ver si mi teoría agrega información o no al mundo, o sea, agrega información. Entonces, si mi teoría, lógicamente, es una teoría que es una teoría sintética o es una teoría tautológica, ¿sí? Cuando hablamos de teoría sintética, hablamos de una teoría empírica, una teoría científica. ¿Por qué? Porque si es una tautología, ¿saben qué es una tautología? Tautología hace referencia a un enunciado en donde afirma, o sea, hace referencia a enunciados donde en el predicado, ¿sí?, afirmás lo que decís en el sujeto, ¿sí? Si yo digo, esta botella es botella, ¿sí?, yo no estoy agregando nada en el predicado a lo que digo en el sujeto, ¿se entiende? Porque digo, esta botella es botella. Si yo digo, esta botella es de vidrio, yo en el predicado estoy agregando información a el sujeto. El sujeto es botella y es de vidrio, es el predicado. Entonces yo ahí estoy agregando información. Entonces, primero, que no lo que yo tengo que ver es eso, ¿sí? Entonces, por un lado, coherencia interna, por otro lado, si se trata de una teoría sintética o científica, ¿sí? Y no una tautología. Tercer punto tiene que ver con comparar mi teoría, ¿sí?, todo lo que yo estoy planteando, con otras teorías vigentes. ¿Por qué? Porque si yo estoy afirmando algo que ya se afirmó en otra teoría, no me sirve de nada seguir adelante con esto. Imagínense que yo estoy en mi teoría de todos los cisnes blancos y quiero demostrar que todos los cisnes son blancos. Y voy a la biblioteca o alguna revista de investigación y descubro que hay una investigación que dice que en verdad todas las aves del mundo son blancas. Ahí lo que yo estoy diciendo no es mayor información de la que ya dijeron otras teorías. Entonces, yo aparte tengo que comparar mi teoría con otras teorías para ver si mi teoría dice más de lo que ya se dijo hasta ahora. ¿Se entiende? Ese es el tercer paso, ¿sí? Y el cuarto paso, ahí sí es donde es la contrastación empírica de mi teoría con la base empírica, ¿sí? Que es es esto de que vemos acá, ¿sí? Esta línea es lo que nos marca, ¿sí?, que hasta acá estamos con la teoría y acá estábamos con nuestra base empírica. Y ahí es donde entra en juego la contrastación empírica de la teoría. ¿Estamos? Yo voy a volver dejo de compartir esto porque me gustaría volver acá está. Sí, acá se explica, ¿viste? Los procedimientos para contrastar una teoría. La comparación lógica de las conclusiones, para ver la coherencia interna, estudiar si se trata de una teoría empírica o una tautología o una teoría sintética. Luego, la comparación con otras teorías para ver si es un avance científico, en caso de que luego sobrevive a las contrastaciones empíricas, ¿sí? Y la cuarta es justamente la contrastación con nuestra base empírica, ¿sí? Y ahí, en este cuarto punto, es donde Popper va a proponer el método hipotético-deductivo de contrastación de teorías, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona este método? A ver si lo tenemos en la presentación, porque no sé si lo tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a explicar, volvemos entonces a lo mismo, voy a dejar de compartir y vamos a compartir. Para poder entender un poco, ¿qué hora es? Que no quiero. Ahí está, estamos perfectos. Para poder entender un poco en qué consiste el método deductivo de contrastación de teorías, tenemos que irnos un poquito atrás a entender y a recordar un poco de lo que ustedes hayan visto en pensamiento científico o en lógica, ¿sí?
en lógica la secundaria o en otro ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto es donde entra en juego el tema de la contrastación empírica y si estamos frente a un método válido o inválido. El cuarto procedimiento de contrastación de teoría, que es la contrastación empírica, ¿a qué apunta? Yo lo que tengo que hacer es, voy a evaluar si la hipótesis original que yo propuse y las conclusiones que yo saqué, si lo que yo estoy planteando acá, si yo voy a la realidad y tengo que ver qué es lo que dice la realidad con respecto a lo que yo por ahora estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, la propuesta de Popper apunta, me voy a ir un poco más atrás, la propuesta de Popper va a tomar un modelo de razonamiento de la lógica deductiva, que es el modus tollens. Ahora yo les voy a explicar en qué consiste, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿en qué consiste entonces el método deductivo de contrastación de teorías? Lo que plantea Popper es que este método va a consistir en que las conclusiones, ¿sí?, que yo saco de nivel más bajo, ¿sí?, de generalidad de mi teoría, yo tengo que ir a la realidad y tratar de encontrar casos que contradigan lo que yo estoy diciendo. O sea, si yo estoy diciendo que todos los cisnes son blancos y saco la conclusión de que los cisnes si todos los cisnes son blancos, digo que el cisne del zoológico de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, es blanco. Yo tengo que ir a ver el cisne blanco, y si el cisne que yo voy a ver ahí no es de color blanco, ¿sí?, me está negando la teoría, entonces yo descarto la teoría. Ahora, si mi cisne que yo voy a ver es blanco, sigo buscando algún cisne que no sea blanco para ver si acepto o no la teoría, mi hipótesis, ¿sí? Ahora sí se los voy a plantear en este esquema. Imagínense, pero no, en este. ¿Qué sería acá? Acá está el método hipoteductivo. Acá está la hipótesis original de que todos los cisnes son blancos, que es la que dijimos que estaba arriba, que era a modo de conjetura. Fuimos bajando hasta lograr consecuencias observacionales enunciados singulares de nivel enunciados de un nivel de generalidad muy bajo, ¿sí? Como por ejemplo decir el cisne del zoológico de la ciudad de La Plata es blanco. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de ir a buscar, ¿sí?, algún caso que niegue lo que estoy diciendo. Entonces, si yo estoy diciendo, vuelvo para acá, que los cisnes de la ciudad de Buenos Aires son blancos, que de la ciudad de La Plata son blancos, que de la ciudad de Paraná son blancos, que de la ciudad de La Rioja son blancos, etcétera, etcétera, yo tengo que ir a ver, ¿sí? Sí, vuelvo para atrás, acá, perdonen, acá, yo lo que tengo que ver acá es tratar de encontrar un caso, al menos un caso, de un cisne que no sea color blanco, ¿sí? Si yo encuentro el cisne que no es blanco, yo ahí tengo que desechar mi teoría original, ¿sí? Ese es el método que propone Popper. ¿Qué pasa si yo, tratando de encontrar algún cisne que no sea blanco, no lo encuentro, ¿sí? Yo acepto mi hipótesis original como suficientemente corroborada. Yo tengo que ir a varios lugares a tratar de encontrar un cisne negro, cisne marrón, lo que sea que no sea blanco, y en la medida en que no lo encuentre, voy a decir, esta hipótesis de todos los cisnes son blancos está suficientemente corroborada. ¿Qué significa? Yo la puedo aceptar, ¿sí?, por el momento, porque no encontramos ningún cisne que sea de otro color, ¿sí? Que es diferente de decir, y ahora voy acá, espera que no lo tengo con el, esperen, que es diferente, yo lo voy a, perdón, acá, que es diferente de decir que tengo mi teoría de los cisnes blancos, por ende, todos los cisnes blancos que yo encuentre acá en esta ciudad, cualquier cisne blanco que yo encuentre tiene que ser blanco, y encontrar un cisne blanco y decir,
como encontré este cisne blanco, otro cisne blanco, y encontré varios cisnes blancos, puedo decir que mi hipótesis de todos los cisnes blancos es verdadera, ¿sí? Ahora y para siempre, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué está mal esto? Y ahora sí voy a explicarlo lógicamente, ¿sí? Que ahora lo que pienso es, quizás vamos un poco para atrás para explicar en qué consisten los tipos de razonamiento. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Vamos a explicarlo ahora por qué decimos por qué un tipo de razonamiento es válido y otro es inválido, ¿sí? ¿Qué significa que un tipo de razonamiento es válido? Los tipos de razonamiento de la lógica deductiva que ustedes habrán visto en pensamiento científico o en lógica, ¿sí? Son estructuras formales, ¿sí? Como vemos acá, que nosotros le podemos agregar contenido, y lo que nos permiten los tipos de razonamiento válidos es que si nosotros le agregamos contenido siguiendo esta estructura formal, ¿sí? Y si las premisas, que son estas partes de acá, son verdaderas, sí o sí, la conclusión que vayamos a sacar a través de esta forma de razonamiento va a ser verdadera, ¿sí? Los tipos de razonamiento válidos de la lógica deductiva, solamente tenemos dos tipos de razonamiento, que son estos dos. El que es el modus ponens, ¿sí? Y el que es el modus tollens, ¿sí? Para ahí, una vez que entendamos esto, vamos a entender por qué Popper propone esto y no se queda con la inferencia inductiva, ¿sí? Porque, recuerden, la característica de un tipo de razonamiento válido significa que si estamos frente a premisas verdaderas, sí o sí la conclusión que vayamos a sacar va a ser verdadera, para siempre. ¿Estamos? Si esto de acá es verdadero, sí o sí esto de acá abajo es verdadero, ¿sí? Pero solo siguiendo esta estructura. Estas son las únicas dos estructuras que que encontramos dentro de la lógica deductiva y de las estructuras de razonamiento válido, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Esto no lo vamos a hacer, pero lo habrán hecho en pensamiento científico, en lógica, cuando hacíamos las tablas de la verdad, ¿sí? Que hay formas de poder demostrar eso, no nos vamos a meter en ese tema, no es un tema que sea importante en este momento. ¿Sí? Entonces, estas son las únicas dos estructuras, ¿sí? El modus ponens, lo van a encontrar también como modus ponendo ponens, que significa el modo de afirmando afirmo, ¿sí? O el modus tollens, o modus tollendo tollens, que es negando niego, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si P, entonces Q, y yo encuentro un P, yo voy a saber qué es Q, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con contenido, ¿sí? Y el modus tollens es, si P, entonces Q, y yo veo que no es Q, entonces yo sé que no es P. Vamos a darlo con el ejemplo muy famoso que yo doy acerca de la lluvia y el patio de la facultad, aunque no estemos ahora en el patio de la facultad, ¿sí? Vamos a ver si lo tenemos, tenemos ahí, le ponemos contenido. Vamos al ejemplo. Cada vez que llueve, ¿sí? Se moja el patio de la facultad. Eso lo sabemos todos porque sabemos que el patio no tiene ningún toldo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Que cada vez que llueve en ese ámbito en ese espacio geográfico, el patio va a estar mojado, ¿sí? Entonces, P va a ser llueve, ¿sí? Y Q va a ser que el patio está mojado. ¿Estamos? Entonces, si nosotros sabemos que cada vez que llueve el patio está mojado, y esto es verdadero porque no hay ningún toldo ni nada, ¿sí? Podemos saber que si está lloviendo, sin necesidad de asomarnos, imagínense que estamos ahora en la facultad, de asomarnos en la ventana del aula para mirar el patio, sin necesidad de asomarnos, vamos a poder garantizar que el patio está mojado. ¿Sí? ¿Alguno está en desacuerdo? Escucho y escucho argumentos. ¿Alguno está en desacuerdo con esto? Bueno, entonces, la pureza de este tipo de razonamiento y lo característico de esto es que si sabemos que cada vez que llueve se moja el patio, vamos a ver que si llueve, sin mirar, podemos garantizar que el patio va a estar mojado, sí o sí. Si esto es verdadero, esto va a ser verdadero, ¿sí? Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, si sabemos que cada vez que llueve el patio de la facultad está mojado, ¿sí? Y en este caso,
nos miramos al patio y vemos que el patio no está mojado, o sea, no Q, podemos, sin necesidad de mirar el cielo y demás, garantizar que no está lloviendo. ¿Sí? Esto es el antecedente y este es el consecuente. ¿Sí? Si hay una relación deductiva entre el antecedente y el consecuente, podemos, ¿sí?, ante la afirmación del antecedente, afirmar el consecuente, y ante la negación del consecuente, ¿sí?, afirmar el antecedente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el ejemplo de los cisnes, ¿sí? De la teoría, lo que hacemos con el ejemplo. Como les dije, el método de contrastación deductiva de teorías que utilizamos, el tipo de razonamiento, va a ser el modus tollens, ¿sí? ¿Sí? Acá lo tenemos, es el modus tollens. Tenemos nuestra hipótesis a modo de conjetura de todos los cisnes son blancos, ¿sí? Y en términos deductivos, este es el antecedente como consecuencia. Si todos los cisnes son blancos, esto estamos todavía en algo de un análisis lógico y abstracto. Si decimos que todos los cisnes son blancos, ¿sí? Como conclusión, si todos los cisnes fueran blancos, un cisne, o el cisne de la ciudad, del zoológico de la provincia de La Plata, perdón, es blanco, ¿sí? Si decimos que esto es verdadero, ¿sí?, vamos a la realidad, perdón, me fui de coso, acá está. Vamos a la realidad y nos damos cuenta que eso que dijimos de que el cisne del zoológico de La Plata era blanco y nos damos cuenta que no es blanco, vamos a desechar nuestra teoría original. Ese es el método hipotético deductivo de contestación de teorías, ¿sí? ¿Queda claro? El modus ponens lo van a ver también, lo van a ver que se aplica para lo que es, lo van a ver en el texto, no sé si tienen para leer el de, sí, explicación y predicción de Felix Schuster. El modus ponens es el método de razonamiento que se utiliza para las explicaciones científicas a partir de leyes o hipótesis suficientemente corroboradas, ¿sí? Pero nosotros lo que nos tenemos que concentrar acá, cuando hablamos del método de Popper, anótense en el cuaderno, en el libro, lo que sea, en la carpeta, estos dos tipos de razonamiento. Y para que no se confundan, estos son los tipos de razonamiento válidos, ¿sí? Ahora, ¿por qué todo este lío con los inductivistas de que proponen un método inválido, pero pareciera que es válido? Pero bueno, ¿qué pasa? Los inductivistas, ¿sí?, o el método inductivo, no utiliza ninguno de estos dos procedimientos. Ninguno de este tipo de razonamiento, ninguno. Porque, vamos a ver, utiliza un tipo de razonamiento que es parecido a primera vista, pero que profundamente es muy, muy diferente, porque en la forma lógica que utilizan los inductivistas para justificar el conocimiento científico, el método inductivo, toma la siguiente forma, la forma de la falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? Tanto la falacia de afirmación del consecuente como la falacia de negación del antecedente son tipos de razonamientos inválidos. ¿Por qué? ¿Qué significa que sean tipos de razonamientos inválidos? ¿Qué significa? Que podemos estar frente a premisas verdaderas, esto puede ser verdadero, esto puede ser verdadero, esto puede ser verdadero, esto puede ser verdadero, pero las conclusiones que nosotros saquemos siguiendo esta lógica, que pueden ser tanto verdaderas como falsas, ¿sí? El problema del tipo de razonamiento inválido es que no hay garantías de que, aunque estemos frente a premisas verdaderas, nuestra conclusión sea verdadera. Puede ser verdadera como falsa. Esto es lo que se demuestra cuando hacen el ejercicio de las tablitas de la verdad, bueno, que ahora no lo vamos a hacer. Pero la falacia de afirmación del consecuente, que es el modelo de razonamiento que utilizan los inductivistas, es un método inválido. ¿Por qué? Porque esta conclusión que yo saco acá puede ser tanto verdadera como falsa. Vamos al ejemplo de los cisnes blancos de nuevo, ¿sí? Bajo este modelo. Esta es nuestra hipótesis de que decimos que si todos los cisnes son blancos, podemos decir que el cisne
ay, me perdí el cursor, que el cisne del Zoológico de La Plata es blanco. Vamos al Zoológico de La Plata y efectivamente vemos que el cisne es blanco. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, por ende, podemos garantizar que esta hipótesis original de que todos los cisnes son blancos es verdadera. ¿Sí? Así es el proceder de las inferencias inductivas. ¿Cuál es el problema que pasa con esto? No lo dice solo Popper, lo dice la lógica deductiva, lo dice la lógica y los tipos de razonamiento válido. Esta forma de razonar no es una forma válida, porque si bien uno cree que la conclusión que yo saco es verdadera, esta conclusión puede ser tanto verdadera como falsa. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos con el ejemplo de la lluvia y el patio de la facultad? Ya con el ejemplo es mucho más fácil de seguir. Volvemos a lo mismo, acuérdense, cada vez que llueve se moja el patio. ¿Sí? Bueno, si nosotros sabemos que cada vez que llueve se moja el patio, con lo mismo, el patio no está techado y demás, y nosotros nos asomamos a la ventana y vemos que efectivamente el patio está mojado. Entonces, siguiendo esta lógica, podemos garantizar y afirmar 100% y hasta jurar que está lloviendo. Bueno, ¿cuál es el problema acá? El hecho de que el patio esté mojado puede deberse a otra cuestión, que no necesariamente puede ser la lluvia, puede ser porque lo regaron, porque estuvieron limpiando el patio y lo baldearon, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el problema, ahora, yo creo que ahora, una vez que uno ve esto, entiende por qué la crítica que hace Popper al inductivismo. El inductivismo no puede tomar como método para validar el conocimiento científico, acá lo tenemos, no puede tomar como método para validar el conocimiento científico una forma de razonamiento inválida, porque las conclusiones que nosotros saquemos pueden ser tanto verdaderas como falsas, ¿sí? Entonces, si nosotros vimos que el patio puede estar mojado por cualquier otro motivo, ¿sí? La relación que vemos entre antecedente y consecuente tiene implicancias, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué puede estar mojado? O sea, ¿por qué es inválido eso? Porque dijimos que el patio se puede haber mojado por cualquier otro motivo que no sea la lluvia, ¿sí? ¿Estamos? Y el otro, que es la falacia de negación del antecedente, también se los pongo para que no se lo confundan con el modus tollens, que es válido. La falacia de negación del antecedente diría lo siguiente: cada vez que llueve se moja el patio, nosotros escuchamos en la radio que dice que está despejado y demás, entonces decimos, por ende, el patio, no Q, acuérdense que no Q es no mojado, no está mojado, entonces sin asomarnos al patio decimos, miren, yo sé que si cada vez que se llueve se moja el patio y no está lloviendo, yo garantizo 100% que el patio no está mojado. ¿Y qué pasa? Que el patio pudo haber estado mojado, ¿sí? O sea, que puede estar mojado porque lo baldearon. ¿Se entiende? Bueno, creo que un poco la clave de ahí está, dejé de compartir, está. Un poco la clave del argumento lógico que plantea Popper para descartar al inductismo tiene que ver con esto. Esto es la clave de todo. Cuando decimos que Popper lógicamente descarta, o el argumento lógico de Popper para descartar el inductismo tiene que ver con esto, ¿sí? Con que están utilizando un tipo de razonamiento inválido. Esta es la justificación lógica, ¿sí? También lo hemos visto en el texto, que hasta incluso también hay una justificación empírica de por qué uno no puede, no hay forma de validar una inferencia inductiva, ¿sí? De establecer la verdad de un enunciado universal, porque los enunciados universales hablan de todo tiempo y espacio. Y lamentablemente, el ser humano, primero, no tiene capacidad de vivir eternamente y no tiene capacidad de estar en todos los lugares y todo el espacio. Por ende, no puede garantizar, ¿sí?, que una afirmación que dice que algo que ocurre en todo tiempo y espacio se va a dar. No hay forma empírica tampoco de demostrarlo, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces,
claramente lo que nos tiene que, o sea, algo que nos tiene que quedar en claro, tiene que ser, que saber, nos tiene que quedar en claro esto. Lógicamente, es posible pasar lógicamente, deductivamente, de la falsedad, ¿sí?, de un enunciado singular o particular a la falsedad de un enunciado universal, ¿sí? A través del modus tollens, ¿se acuerdan? Si yo puedo falsar el enunciado singular de, o el enunciado particular que dice el cisne del zoológico de La Plata, yo puedo falsar el enunciado del cisne del zoológico de La Plata es blanco porque encontré un cisne que no es blanco, yo automáticamente, con ese caso falsador, a través del modus ponens, puedo garantizar lógicamente que el enunciado universal del cual yo lo saqué es falso, ¿sí? Yo puedo transferir la falsedad de un enunciado singular a la falsedad de un enunciado universal. Lo que no puedo hacer, lógicamente, y no hay forma de hacer, es transferir la verdad de un enunciado singular a la verdad de un enunciado universal. Esa es la clave de todo. No puedo nunca transferir la verdad de un caso que yo observe en la realidad y transferir esa misma verdad concreta que yo tengo ahí a la verdad de un enunciado que hable que eso pasa en todo tiempo y lugar. ¿Estamos? Esa es la clave de todo. ¿Sí? ¿Duda con respecto a esto? Sí, por ahí no es tanto una duda, sino de curioso. Hoy en día, en general, en la ciencia, ya el método, o sea, los razonamientos válidos, modus ponens y tollens ya es lo que se usa normalmente, ya lo que planteaban los positivistas ya quedó descartado completamente, ya Popper, digamos, ganó ese debate, si se puede decir. Mirá, no, a ver, vuelvo a decir lo mismo, no es que acá Popper, digamos, lo que plantea Popper es que está muy interesante, y que yo quizás no lo mencioné antes, es que Popper empieza a marcar algunas fisuras de un planteo hegemónico que había en su momento, que planteaba que el método de proceder de las ciencias empíricas eran las inferencias deductivas, ¿sí? Lo que empieza a hacer Popper es, empieza a resquebrajar un poco este límite al verificacionismo, ¿sí? Esto lo empieza a poner en duda, y va a abrir lugar luego a nuevos enfoques, incluso a etapas, a lo que la van a ver ustedes en teórico, que es el escenario posempirista, ¿sí? Que plantea un escenario en el cual empezamos a ver una mayor pluralidad o amplitud en los enfoques y en los conceptos acerca de cómo podemos proceder en términos científicos, ¿sí? A ver, el inductivismo se sigue utilizando, lo utilizamos en economía, en cualquier, digamos, la probabilidad, la estadística, la base de las teorías estadísticas se basan en inferencias inductivas, ¿sí? Cuando nosotros vemos encuestas, estadísticas y demás, todo es inferencias inductivas. Lo que marca la clave de todo esto es reconocer, ¿sí?, que esas conclusiones que se sacan a través de ese método no pueden ser verdades últimas en la ciencia, ¿sí? Sí podemos tener una conclusión definitiva por la negativa, va a decir Popper. No la vamos a poder tener por la positiva, ¿sí? Porque si vamos a lo mismo, piensen, a ver, la misma persona, o sea, la teoría de los cisnes blancos, bueno, no, vamos a una teoría real, ¿no? La de que todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? La teoría de todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Que es una hipótesis suficientemente corroborada, que está tomada como ley científica aceptada científicamente, uno va a todos los libros, y eso está aceptado hasta ahora como algo que pasa así. Cualquier metal que uno lo somete al calor, se dilata, ¿sí? Esto es algo que ya se ha propuesto, se ha puesto a prueba y se está tomando. La base es a partir de qué estamos tomando como válido eso. Si para poder tomar como válido eso, lo que hicimos únicamente es observamos muchos metales y dijimos, bueno, si todos estos metales se dilatan, bueno, digamos que todos los metales se dilatan con el calor, o lo que hicimos es, bueno, a ver, en lugar de buscar metales que se dilaten, tratemos de encontrar un metal que no se dilate, ¿sí? Para poder
seguir el procedimiento real lógico. En la medida en que no lo encontremos, vamos a aceptar esta teoría de todos los metales se hidratan con el calor hasta que no encontremos un caso que lo niegue. Y mientras no encontremos como esto uno va a ir a la realidad y va a tratar de contrastar empíricamente a través de experimentos, tratar de demostrar que esto no funciona así, en la medida en que no podamos demostrarlo, lo vamos a ir aceptando. Pero como corroborado. Esto significa que va a ser aceptado hasta que no encontremos un caso, hasta que encontremos un caso que lo niegue. ¿Queda claro? Se sigue, digamos, acá no es una gana, no pierdan. En la discusión real, si podemos decir en qué es lo que nos ayuda el planteo de Popper a darnos cuenta que las inferencias inductivas no podemos lograr verdades últimas en la ciencia por la positiva. Tiene que ver con eso. Por eso, cuando uno habla de Popper, y Popper es un representante de lo que es el hipotético deductivo, habla de hipótesis y no de leyes, porque la fuerza de la ley hace referencia a que es algo verdadero para siempre. Bueno, en verdad no hay forma de establecer que un enunciado universal que habla de todo tiempo y lugar va a ser para siempre de esa misma manera. Esa es la base y lo que nos permite. Obviamente que en el planteo de Popper, como les dije, dio lugar luego a discusiones que sirvieron para empezar a pensar en un nuevo escenario diferente, ¿sí? A lo que se llamaba como la hegemonía que había del empirismo lógico. Para eso sirvió, ¿sí? Pero no quiere decir que no se siga utilizando el empirismo lógico, no se sigue utilizando las inferencias inductivas, porque de hecho, constantemente se utilizan, ¿sí? Lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que el mundo puede cambiar, ¿sí? Y que por haber visto siempre lo mismo no significa que siempre todo va a ser de esa forma. Ahora bien, ¿qué decimos? Entonces todo lo que diga la ciencia no creemos. No, al revés, porque mientras nosotros hagamos un método que lo único que se ocupe o que trate de buscar casos para tirarlo abajo y no lo podamos tirar abajo, más fuerte va a ser ese método, esa teoría, digamos. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Si en lugar de buscar, confirmar algo, tratando de buscar lo que yo quiero encontrar, empezamos a buscar algo para tirarlo abajo y buscamos y no encontramos, bueno, ahí, si todavía no encontramos el abajo, lo vamos a aceptar, porque hicimos todo lo posible para encontrar algún caso que lo niegue y no lo encontramos, ¿sí? No falta lo que vamos a ver la semana que viene, que lo pueden ver en el Zoom de la mañana o de la tarde, que eso fíjense en el aula de teóricos los horarios, ¿sí? Ahí vamos no sé cómo habrán llegado a ver ayer, hasta dónde habrán llegado, pero ya la semana que viene, que el de la mañana lo van a tener conmigo, ya vamos a meternos de lleno en lo que es el problema de la demarcación, ¿sí? La crítica que Popper le va a hacer al criterio de demarcación inductivista y la propuesta que hace Popper con después algunos apartados que quedan al final del texto que tiene que ver con el problema de la base empírica y el tema de la objetividad. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo, profe, pero no es de eso. Es una última pregunta rápida. Espera un momento, si es administrativo, espera, porque si alguno tiene una duda de contenido, prefiero que la veamos ahora, porque ya estamos en horario. Después, si vos querés, nos quedamos un ratito más. ¿Alguien tiene alguna duda de contenido? Bueno, entonces ahora no voy a dejar de grabar, así ya, ahora vienen las dudas que sean administrativas, vamos a dejar de grabar.